Muchísimas gracias, un gran placer, un gran gusto. Gracias por la invitación, la presentación, la posibilidad y por sobre todo la oportunidad de poder compartir junto a colegas, en este caso de México y quizás de algunos otros países de Latinoamérica. Estoy en Córdoba, en el centro de la República Argentina, desde aquí con mucho frío, la verdad que una ola polar. Así que desde acá un fraterno y cordial saludo hacia México y agradecer especialmente esta invitación y este espacio y felicitar también por la tarea que realizan, por los aportes, por los distintos eventos, momentos y oportunidades para compartir, para aprender y para seguir proyectando nuestra tarea educadora en este desafiante siglo XXI. Una premisa de entrada que seguramente es la misma para todos los eventos de este tiempo es que no va a haber recetas, no va a haber cuestiones preestablecidas, inamovibles, inflexibles, sino que lo que vamos a compartir van a ser aportes desde la experiencia, desde el estudio, desde la investigación y desde ahí empezar a proyectar y proponer un aprendizaje colectivo. Esa es la intención en definitiva. Así que si no disponen lo contrario, agradeciendo nuevamente, voy a empezar a compartir la pantalla y a desandar el camino que tenemos previstos, aproximadamente unos 40-45 minutos de exposición, que ya les cuento cuáles van a ser esos momentos, después un segundo momento de intercambio y después un cierre para poder terminar esta jornada. Y particularmente en la exposición vamos a tener un primer momento de conceptualización muy breve sobre la inteligencia artificial para ponernos todos de acuerdo. Un segundo momento hablando específicamente de la tarea de gestión directiva y la tarea puntualmente desde autoridades de organizaciones educativas, y luego un momento también importante de experimentación, de puesta en práctica, de puesta en marcha, para luego hacer una reflexión de cierre. Empiezo a compartir allí la pantalla, aguárdenme allí un segundito, coordinamos las cuestiones que tienen que ver con lo tecnológico. Cualquier duda, consulta, aporte, cuestión con la que no estén de acuerdo, bueno, por supuesto, lo pueden ir compartiendo ustedes en el chat también y desde allí lo vamos a ir retomando. Ahí creo que... perfecto. Ahí estamos. Se tendría que estar viendo allí la pantalla. Y vamos a hablar de esta gestión educativa en tiempos de inteligencia artificial, particularmente pensando en aquellos que tienen la responsabilidad de la tarea de gestión, pero también en la tarea docente y también en la tarea educadora en general, pero apuntando particularmente a este ámbito y a algunas otras experiencias que se van a ir complementando también en ese mismo sentido y en esa misma línea. Vamos a empezar con una cuestión puntual que les voy a solicitar yo a ustedes, agradeciendo también la participación desde ya y en el chat. Yo les estoy compartiendo en este momento un formulario que es totalmente anónimo, que tiene solamente 3 breves preguntas para marcar opciones, pero que nos va a servir en algún momento para poder poner en práctica algunas de las experiencias y fundamentalmente también algunas de las estrategias que nosotros vamos a estar compartiendo allí en ese momento. Lo pueden completar en cualquiera de esta primera parte de la jornada y después vamos a compartir los resultados y vamos a trabajar con ellos. Reitero que es totalmente anónimo y obviamente voluntario, ¿no? Desde esa línea. Vamos a establecer una frase o una premisa de base que tiene que ver con cuestiones que se van discutiendo mucho en este tiempo y que me parece bueno asentarlas desde el principio. Nos hemos preguntado en todo este tiempo, desde la aparición masiva y pública de la inteligencia artificial, si nos iba a reemplazar, si iba a reemplazar a las instituciones educativas. Y más bien, la base de esta ponencia y de mi experiencia y de lo que planteo es indagarnos o preguntarnos sobre qué debemos reemplazar y revisar los docentes y las instituciones educativas para fortalecer nuestra tarea de enseñanza en el marco de las transformaciones del siglo XXI y desde allí aprovechar las potencialidades de la inteligencia artificial desde una mirada crítica y desde una mirada ética. Fíjense cómo se complejiza, se amplía y se profundiza la pregunta. Ya no es si nos va a reemplazar, sino que aprovechemos este momento
para repensarnos hacia el interior de nuestra tarea, para luego proyectar el hacia afuera o el hacia con el resto de los actores educativos y particularmente pensando en nuestra tarea educadora y en nuestra tarea formadora. Entonces, plantear desde ahí, me parece que plantearnos si nos va a reemplazar es un debate que tiene que ver con otras cuestiones, con la robotización y demás que van por otros caminos, pero acá es fortalecer también la decisión de que la educación es un acto humano que puede estar fuertemente potenciado por la mediación tecnológica. Los dos ámbitos son importantes, imprescindibles y necesarios. Y desde allí partimos desde esa cuestión. Pero también, para empezar a contextualizar lo que vamos a estar proponiendo, les voy a brindar tres elementos de contextos muy puntuales y los tres con imágenes o con videos muy específicos y muy contundentes también en algún punto. El primer contexto ineludible, y alguno dirá, sí, claro, ya lo sabemos, pero es bueno volver a ponerlo sobre la mesa, tiene que ver con que la transformación tecnológica, todos los cambios que tenemos, poder conectarnos a distancia, nuestros computadores, nuestros teléfonos, nuestras tablets, nuestro internet, todo el adelanto y la transformación tecnológica que tenemos en este tiempo da como resultado una transformación integral. Y cuando hablo integral, digo vínculos, relaciones, economías, culturas, identidades, tiempos, espacios. La tecnología cambia y nos cambia. Pongamos solamente como ejemplo cualquier trámite que podamos hacer hoy y cómo lo hacíamos hace 10 años atrás sin el adelanto tecnológico que hoy tenemos. Y para ponerlo en evidencia, fíjense en un minuto cómo cambió en lo estructural, pero también en las formas y en los momentos, algo tan común a todos nosotros como un escritorio. ¿Cómo cambió nuestro escritorio en 40 años con esta transformación tecnológica de estos últimos tiempos y cómo eso también repercutió en tareas que nosotros podemos llegar a hacer? Fíjense lo evidente de este minuto en este video. En 40 años, en 4 décadas, en una generación o menos, todo se simplificó en una o en dos pantallas, pero a su vez se potenció de manera exponencial. Todo lo que podíamos hacer desde una tijera, desde una cinta de pegar, desde un teléfono, desde una comunicación, una transmisión, desde nuestra agenda, de nuestros calendarios, desde los recuerdos, desde las fotografías, cómo todo se simplificó, pero a la vez se potenció. Bueno, ese cambio tecnológico inevitablemente tuvo y tendrá repercusiones en nuestra vida cotidiana y en lo que nosotros vamos haciendo. Ni mejor ni peor, un momento distinto a partir de la transformación tecnológica que también estamos viviendo. Pero también, allí, ¿se sigue viendo la pantalla? Perdón, ¿sí? Pero también, decía, otra cuestión tiene que ver con quiénes son los protagonistas de esta transformación que nosotros vamos a discutir desde la educación. Y ahí hay una frase de dos pensadores y pedagogos españoles, Area Moreira y Adel, en 2021, en plena pandemia, quienes decían: ¿cuándo podemos considerar que las tecnologías son disruptivas pedagógicamente e impulsan el cambio educativo? En otras palabras, ¿cómo se manifiesta o qué fenómenos evidencias que las mismas alteran de forma decisiva la enseñanza tradicional? La traducción que haría sería: ¿cuándo podemos decir que las tecnologías efectivamente ayudan a fortalecer la enseñanza y el aprendizaje? Y en eso, fíjense esta imagen que habla de muchas de las concepciones que todavía tenemos en algunos ámbitos sobre la tecnología aplicada a la educación. Y es una imagen del año 1899 de un ilustrador francés, Jean-Marc Coté,
que le pidieron que piense su mundo en 1899, un siglo después, es decir, en el año 2000, que a nosotros ya nos pasó. Y así es como él imaginaba la escuela. Fíjense cómo se imaginaba la escuela en el año 2000. Un docente al costado de sus alumnos, sin vínculo prácticamente, tirando, alimentando una máquina con material, con libros, un asistente con una manivela que los iba procesando, y eso a través de distintos cables que iba generando la transmisión de ese conocimiento, todo esto entre comillas, y que le llegaba a unos cascos con auriculares, y que eso significaba que el saber había llegado a cada uno de los estudiantes. Una desvinculación, una cuestión totalmente centrada en la máquina, una confianza en que el protagonismo de estas máquinas iba a lograr el aprendizaje. Y quizás muchas veces tenemos actualmente una concepción similar o no tan precisa de lo que efectivamente sucede, de que solo incorporando tecnología vamos a lograr un cambio educativo o el aprendizaje de nuestros estudiantes. Y eso ya sabemos que de esa manera no es. Pero esta imagen es muy evidente de cuál era la percepción en el 1900 y nos ayuda a reflexionar también sobre lo que hoy podemos estar pensando sobre el uso de las tecnologías en la educación y a ver cómo las podemos incluir verdaderamente para la transformación educativa. Y eso nos lleva al tercer contexto necesario para pensar el actual de la inteligencia artificial, que tiene que ver con la innovación. ¿Qué entendemos por innovación? ¿Qué conceptualizamos en nuestras prácticas como innovación? Y este video también nos va a mostrar de manera muy concreta y hasta diría yo un tanto incómoda en algún punto, cuando confundimos innovación con el mero uso e incorporación de tecnologías, pero descontextualizadas de la realidad institucional o de la realidad educativa. Fíjense este video cómo muestra una situación que puede ser reflejo quizás de algunas otras cuando se confunde este concepto de innovación. Lo compartimos. 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. 2 por 4, 8. 2 por 5, 10. 2 por 6, 12. 2 por 7, 14. 2 por 8, 16. Buenos días, profesor. Le traigo una buena noticia. A partir de hoy, nuestra escuela será moderna. Adquirimos computadores, lo que nos permitirá proporcionar una educación de excelencia. Dos por 1, 2. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. 2 por 4, 8. 2 por 5, 10. 2 por 6, 12. 2 por 7, 14. 2 por 8, 16. Claramente, el incorporar tecnología no nos asegura una innovación, una transformación, sino que podemos seguir repitiendo la misma metodología a pesar de haber cambiado la tecnología. Y esto no es solamente simplemente por una cuestión de cambiar por cambiar, sino que adaptar nuestras maneras, nuestras formas, nuestras propuestas a lo que va ocurriendo con la tecnología, pero también a la transformación integral que veíamos al inicio, ¿no? Pero esta situación quizás en algunos momentos por allí se sostiene o se pone en evidencia en el uso de la tecnología. No es usarla por usarla, es repensar cuál es la manera más adecuada para que eso tenga una repercusión en las prácticas de enseñanza y de aprendizaje, y eso tenga que ver con el contexto actual de lo que va ocurriendo con la tecnología, porque en definitiva estamos formando a los ciudadanos que actúan en este contexto y en este mundo, y desde ahí también se justifica la incorporación de estas nuevas herramientas. Entonces, desde esos tres contextos, nosotros podemos decir que la transformación digital es un proceso de hace décadas y con incidencia en toda nuestra vida. Pensado en la educación, la IA es una consecuencia de ese proceso y a la vez un nuevo elemento disruptor, algo que aparece como consecuencia y como coherencia
de todo el proceso de transformación digital que hemos vivido en este tiempo. No es aislado y no es una cuestión mágica. Incluir las tecnologías en educación es primero una decisión pedagógica y luego tecnológica, como lo veíamos en el video. Y desde allí, la IA es el punto de partida para potenciar la enseñanza y el aprendizaje con esa mirada tecnopedagógica del uso de las tecnologías. Y la innovación no depende exclusivamente de la tecnología, sino de decisiones transformadoras. Y ahí está nuestra gestión educativa en los distintos ámbitos. ¿Cuál es nuestra decisión de innovación? Y eso, con la IA, no es para ser moderno, no es porque todo el mundo le incluye y yo le incluyo, sino para potenciar justamente esas decisiones transformadoras. Y vamos a ver que como tecnología disruptiva que es, tiene una potencialidad enorme. En este contexto, muy brevemente les decía, vamos a conceptualizar en esta pantalla la IA solamente para ponernos todos de acuerdo de lo que estamos hablando, pero también para magnificar el fenómeno. Yo veo desde el inicio un riesgo al reduccionismo de que cuando hablamos de inteligencia artificial solo hablamos de ChatGPT, de una herramienta. Y en este breve recorrido, en estos minutos, vamos a ver que va mucho más allá de esta herramienta y cuando lo pongamos en experimentación también lo vamos a ver de esa misma manera. Pero empecemos definiéndola como la definieron en 1956, cuando apareció este concepto. No es de ahora, no es del año pasado, no es de la década pasada, sino que en 1956, en un congreso de matemáticos, John McCarthy la definió como ciencia e ingenio de hacer máquinas inteligentes. 1956. No era ni cerca el contexto digital y tecnológico que tenemos en este tiempo, pero allí se acuñó esa expresión inteligencia artificial. Desde allí a hoy han sucedido un montón de avances y de tecnologías, pero fíjense que en los últimos 20 años, en esta línea de tiempo de búsquedas o en este recorrido de búsquedas en el buscador de Google, tanto en español como en inglés, ha sido un término que se ha buscado, sobre el que se ha hablado. Obviamente la mayor repercusión está en los últimos meses y en los últimos años, pero no es algo de lo que no se hablaba. Claro, no se hablaba de manera masiva y no se hablaba en todos los ámbitos, sino en ámbitos científicos específicos, empresariales, tecnológicos y académicos particularmente. Pero ya venía este desarrollo. De hecho, desde el 50, que se empieza a hablar de inteligencia artificial, hasta hoy, hay todo un recorrido a través de las distintas décadas, que obviamente no lo vamos a repasar en detalle, pero que tiene que ver con distintos adelantos, inclusive con antecedentes de autos que se manejan solos, con máquinas que ganaron algunos concursos de preguntas y respuestas, que ganaron partidas de ajedrez a campeones mundiales, cuestiones que ya nos iban poniendo en evidencia la inteligencia artificial. Pero ¿por qué a veces reducimos la IA a ChatGPT? Y bueno, porque el evento desencadenante que hace que, por ejemplo, hoy estemos hablando de esto, tuvo que ver con este tweet. Un tweet el 30 de noviembre del 2022, en el que la empresa OpenAI dijo, ahí está ChatGPT, intenten hablar con este adelanto que estamos desarrollando hace 3 años y sus comentarios nos van a ayudar a mejorarlo. Desde ese momento, desde fines del 2022, se desencadenó toda esta revolución tecnológica porque se puso por primera vez a consideración masiva, abierta y completa una herramienta de inteligencia artificial para que cualquiera de nosotros la pudiéramos probar. Todo el recorrido que veíamos anteriormente, inclusive de todo el siglo pasado, desencadenó en esta primera oportunidad. ChatGPT hizo la punta en esta cuestión y allí estuvo su valor agregado y por eso se la asocia, ¿sí? Si bien no es la única como decíamos, pero allí está la explicación de por qué la asociamos con la inteligencia artificial. Sin duda una herramienta muy potente que también vamos a terminar utilizando. Tan potente fue que en 2 meses solamente alcanzó la misma cantidad de usuarios, 100 millones, que TikTok en 9 meses, que Instagram en más de 2 años, que WhatsApp en 2 años y 3 meses, que Facebook, que Spotify en 4 años y 5 meses. Es decir, fue un uso masivo, aceleradísimo. Signo de estos tiempos, digo yo también, que tiene que ver con lo que estamos viviendo. Pero decíamos que no todo es ChatGPT. De hecho, fíjense este mapa que es abrumador y que muestra esta cuestión. La flecha en rojo nos muestra dónde estaría OpenAI, que es una de las empresas que tiene una herramienta que es ChatGPT. Fíjense el resto de abanico de este panorama, de esta radiografía de herramientas
de Machine Learning, de inteligencia artificial y de análisis de datos. ¿Cuál es hoy el panorama? Todas utilizan la inteligencia artificial de base y es abrumador, porque son empresas y cada empresa tiene herramientas y cada herramienta tiene funcionalidades y no llegaríamos nunca a poder conocerlas, por lo menos de esta manera. Pero lo que quiero poner en evidencia es, hay todo una nueva lógica, una nueva dinámica tecnológica que no se reduce a una herramienta, sino que es un nuevo contexto, un nuevo paradigma tecnológico que va a influir de nuevo en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana. Y este panorama completo lo pone así en evidencia. Pero yendo a lo que nosotros podemos usar, si hoy nos vamos a un repositorio de herramientas de inteligencia artificial que también empezaron a desarrollarse, como este que es Toolify.ai, está desactualizado. Acá dice más de 11.000 herramientas, ya tiene casi 20.000, que nosotros hoy podemos acceder de la misma forma a la que accedemos a ChatGPT. Lo anterior eran empresas que cada uno tiene su desarrollo, pero estas sí son herramientas, sitios y recursos que están al alcance de nuestra mano, algunos gratuitos, otros de pago, divididos en arte, en educación, en productividad, en marketing, en negocio, en voz, en video, en audio, y hay un montón de posibilidades para explorar, y ahí también tenemos una tarea muy interesante para realizar. Entonces, definamos a la inteligencia artificial desde el concepto actual: máquinas capaces de imitar ciertas funcionalidades de la inteligencia humana, incluyendo características como la percepción, el aprendizaje, el razonamiento, la resolución de problemas, la interacción del lenguaje e incluso la producción creativa, decía la UNESCO en 2019, antes de ChatGPT, hablando de esta inteligencia artificial aplicada a la educación. Dicho de otra forma, es una tecnología que está pensada para actuar tal cual como actúa el ser humano, sin que se diferencie si el que acaba de actuar es un ser humano o es una máquina. Y hacia allí vamos, y cada vez de manera mucho más acelerada. Los adelantos que hubo en estos 2 años y medio, desde la aparición de ChatGPT hasta hoy, son abrumadores, aceleradísimos e impresionantes. Y eso también nos tiene que poner en este ritmo de poder conocer qué está ocurriendo con la inteligencia artificial. Vayamos a la educación y vayamos a nuestra tarea para entrar específicamente en la gestión. La IA ha comenzado a transformar gradualmente la forma en que los docentes enseñan. Los estudiantes aprenden y las escuelas funcionan, decía Kamalov en el 2023, el año pasado, lo que tiene implicaciones inevitables para la gestión y el liderazgo escolar en la nueva era. Todo este contexto tecnológico repercute en la educación y a su vez eso tiene que ver con cómo plantear la gestión educativa en este nuevo tiempo. Por lo tanto, la pregunta ya no es si la IA desempeñará un papel en el liderazgo. La pregunta es qué nuevos roles se están asignando a los líderes escolares de hoy para preparar a la próxima generación de estudiantes para un futuro en que la IA sea una parte cada vez más importante de sus vidas. Y acá hay un detalle, abro un paréntesis muy breve. La idea de futuro. Antes la idea de futuro tenía que ver con lo que nuestros hijos, nuestros nietos, la próxima generación iba a vivir. Ahora la idea de futuro que estamos preparando tiene que ver con mañana, con literalmente mañana, con un tiempo mucho más breve de ese futuro que llega, porque los adelantos tecnológicos así lo plantean. Pero esa repercusión tecnológica también lo tiene en las acciones de gestión y de liderazgo. La gestión directiva desempeña un rol esencial en esta transformación de las instituciones educativas en un contexto de irrupción de la inteligencia artificial. Y allí, cada uno de nosotros preguntarnos sobre la IA y el uso en nuestra tarea: ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quiénes? ¿Con quiénes? Hacernos estas preguntas y darnos respuestas consensuadas es fundamental para que luego la aplicación no sea una mera instrumentalización, no sea un seguir simplemente alguna receta o alguna posibilidad que alguien me dio, sino pensando en el contexto institucional de manera significativa y de manera precisa. Proponer un liderazgo para ello transformacional, motivar, inspirar a toda la comunidad a adaptarse a estos cambios desde nuestras tareas, gestionar este cambio en términos de buscar aquellas alternativas a las resistencias al cambio que haya, a la adaptación y a los requerimientos de nuevas capacidades también. Innovación y toma de riesgos. Es un riesgo, es tomar un riesgo, incluirlo, porque
tenemos que probar nuevas iniciativas y estar abiertos a adoptar soluciones nuevas para potenciar la tarea que vamos realizando. Desarrollar capacidades requiere el desarrollo de nuevas competencias en toda la comunidad a partir de la capacitación y desarrollo profesional situado. Marco de actuación y de uso, promover debates, consensos, discusiones, incluyendo la protección de datos, la transparencia y la equidad. No es todo, sobre la IA, no es todo bueno o no es todo que no debe tener su análisis crítico, todo lo contrario, porque detrás hay datos, muchas veces nuestros datos. Y plantear colaboración y alianzas en vinculación con otras instituciones, con centros de investigación, empresas tecnológicas, para que el desarrollo sea lo más integral posible y para que también haya una comunidad que va pensando la IA en torno a la educación. Frente a este desafiante escenario, los equipos directivos pueden implementar diversas estrategias y buenas prácticas que les permitan conducir de manera efectiva la transformación de sus instituciones educativas a partir de la integración de la inteligencia artificial. Y solamente 5 puntos en este sentido relacionado con lo anterior. Primero, la cuestión de diagnóstico y de planificación estratégica, buscando fortalezas, debilidades, cuál es el estado actual de situación, qué podemos proponer, qué no en este momento, cuál debería ser la proyección y buscar acciones concretas y mecanismos de seguimiento y de evaluación. Como segundo punto, experiencias piloto. No querer abarcar absolutamente todo desde un comienzo, sino vamos a empezar con esto, con esta tarea, con este proyecto, con este área, con este departamento, y desde allí vamos a empezar a trasladar el resto, o aprovechemos las experiencias que ya algunos docentes y colegas están realizando, las sistematicemos, las propongamos al resto y desde allí empezamos a crecer, también pensando en esta resistencia al cambio que les decía en un principio. La gestión de este cambio y la comunicación efectiva, involucrar a toda la comunidad, ser transparente, claro en estas comunicaciones, en la información, abordar preocupaciones, temores, promover la participación activa de todos los actores educativos en este proceso de transformación y tener distintas estrategias que hagan que esto sea un proceso consensuado, pero también asumido, igual que con el resto de las tecnologías, pero en este caso más porque va a haber transformaciones radicales en algunas tareas y en algunas instancias dentro de la cuestión educativa. Desarrollar capacidades y formación de equipos, fomentar el desarrollo de habilidades transversales, pensamiento crítico, resolución de problemas, adaptabilidad, conformar estos equipos multidisciplinarios que combinen la experiencia pedagógica, los conocimientos tecnológicos y la capacidad de gestión. En nuestros colegas, en nuestros docentes seguramente están estas fortalezas que se pueden aunar y que se pueden repensar, y también está la indagación propia de todas las herramientas y estrategias que nosotros podamos llegar a utilizar. Y lo que decíamos, la adopción gradual y flexible debe ser un proceso que permita ajustes y adaptaciones en función de los resultados obtenidos, evitar enfoques rígidos y estar preparados para realizar los cambios necesarios a medida que avanzan en esta transformación y en lo que van proponiendo. No es de hoy para mañana, aunque sí de hoy para mañana hay que tomar la decisión de cuál va a ser la primera acción que vamos a llevar a cabo para este proceso de transformación. Finalizando esta cuestión que tiene que ver con la gestión educativa, algunas premisas para involucrar la IA en la gestión y en las instituciones educativas. Y la primera tiene que ver con conocer, experimentar y valorar. Y de nuevo, conocer, experimentar y valorar. Y de nuevo, conocer, un proceso cíclico en el que nosotros podamos ir realizando esta tarea en nuestra acción concreta día a día en las aulas, en las instituciones y también a nivel sistémico, a nivel macro, en cada una de las instituciones y en cada una de las escuelas, colegios o universidades, para que eso ya se convierta en una competencia docente constante. Trascender lo genérico, contextualizar el uso, ver efectivamente si esto me sirve, si no, ir más allá de algunas experiencias anecdóticas y ver efectivamente cómo las podemos usar. Hacia allí va a ver la experimentación que vamos a compartir. Decisiones de implementación situada en el proyecto institucional, no tomar cuestiones aisladas, lo que veíamos en el video, el directivo que decía vamos a hacer una escuela moderna, pero no necesariamente tenía que ver con el recorrido de la escuela o con la identidad, tomar ese tipo de decisiones. Involucramiento de toda la comunidad, consenso y argumentación de las decisiones, fortaleciendo lo que decíamos anteriormente, y una actualización y evaluación constantes.
Esto significa que tengo que ser experto permanente en inteligencia artificial y estar al tanto de las últimas novedades, de esas que se comparten en foros tecnológicos. No, pero sí tengo que estar al tanto y estar advertido de que los cambios tecnológicos que hoy tenemos como evidencia, mañana van a tener su transformación. De que hoy lo que está, mañana no va a ser de esta misma manera. Y lo tenemos en el ejemplo de ChatGPT, que en estos 2 años y medio fue desarrollando distintas funcionalidades y distintos agregados. Si uno hubiera ingresado en 2022 y ingresa hoy, la pantalla ve prácticamente la misma. Sin embargo, las funcionalidades, los resultados y lo que nos propone como creación de contenido es ampliamente diferente. Y eso tuvo una transformación. Entonces, ahí sí tengo que seguir el desarrollo de esas cuestiones. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer desde la gestión? Bueno, sistemas de IA para gestión eficiente de matrículas, horarios, asistencia y otros procesos administrativos, asistentes virtuales para responder consultas de padres y estudiantes, chatbot o asistentes virtuales para brindar orientación académica, orientación vocacional y apoyo socioemocional a los estudiantes o a parte de la comunidad, adaptar y personalizar los contenidos de aprendizaje de acuerdo a los intereses, plataformas de análisis de datos que procesen información del desempeño y nos ayuden a tomar decisiones estratégicas. Sistemas de predicciones y recomendaciones a partir de análisis de datos históricos y en tiempo real para generar informes e intervención oportuna. Automatización de tareas recurrentes como la programación de citas, respuestas a consultas, entre otras. Herramientas de analítica de aprendizaje, patrones y señales de alerta sobre problemas, ausentismos o problemas socioemocionales. Prácticas docentes efectivas y el análisis desde la IA de acuerdo a la cuestión institucional y la mejora de la enseñanza, y ayudar a los docentes a planificar clases, a diseñar actividades, retroalimentación de los estudiantes. Esto, si alguien lo ve en su proceso o en sus propias instituciones o en su recorrido inclusive como educador, tiene que ver con esta famosa transformación digital que ya se venía proponiendo. Sin embargo, ahora tenemos herramientas más potentes para poder llevarlas a cabo y para poder desarrollarlas desde ahí. Entonces, en este punto, veamos esta inteligencia artificial en acción desde estas premisas y desde esto que compartimos. Permítanme un minuto, dejo de compartir la pantalla para preparar todo el recorrido de las herramientas. Espérenme allí un rato, mientras tanto vuelvo a recordarles que lo que necesiten consultar, preguntar, opinar o compartir, por supuesto está el chat allí abierto para poder hacerlo. Y desde ya gracias también a los que han compartido los resultados de la encuesta. Empiezo a compartir allí. Bien, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver herramientas. No son tutoriales sobre las herramientas, obviamente, pero son herramientas que pueden conocer o no, pero que en el recorrido les voy a ir proponiendo acciones que tienen que ver con la gestión y que tienen que ver con distintas propuestas que nosotros podemos hacer. Porque si bien podemos decir, bueno, existen los chatbots, cada uno de los chatbots de creación de contenido basado en texto de IA generativa tienen sus propias particularidades. Entonces ahí es donde nosotros lo vamos a poner en evidencia y vamos a hacer un recorrido medianamente rápido, ¿no? Como para poner en acción estas cuestiones. Lo primero que quiero mostrarles no era ChatGPT, y esto es a propósito, para no centrarnos solo en esa herramienta, ya va a venir, sin duda, pero lo que quiero mostrarles es, existen herramientas, después que aparece ChatGPT, aparecieron otras herramientas similares que nos permitían conversar con un texto. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos aprovechar este tipo de herramientas, que esta se llama Chat PDF, y hay muchas otras, Umata o algunas otras también, hay que ver cuáles son los límites que tiene, pero por ejemplo yo puedo cargar un documento en PDF de aquí o de una dirección de correo electrónico, y en este caso puntual cargué un documento que tiene que ver con, espero no haber errado, con la Ley General de Educación de México, que está vigente. Espero no haber errado al instrumento. Por favor, cualquier cosa me avisa más allá de que sirve el documento para el intercambio. Fíjense, aquí está el documento y me dice que esta ley regula la educación impartida por el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización oficial. Bien, y me sugiere algunas preguntas. ¿Qué es lo primero que uno tiende a hacer con estos documentos?
que pueden ser de consulta general o cuestiones propias de la gestión, a pedirle un resumen. Sin embargo, en esta herramienta yo lo que puedo hacer es dialogar con el documento, como si estuviera dialogando con un colega. Entonces yo le puedo preguntar, por ejemplo, ¿qué dice el documento sobre la gestión educativa? Esta cuestión no está explícita en el documento. No hay un apartado que dice gestión educativa, o si lo hay, tiene también otras cuestiones que tienen que ver con lo que va interpretando, porque lo que hace este diálogo con este documento es interpretar. Entonces, mencionan varios aspectos relacionados con la gestión educativa. Me nombra diferentes aspectos y me dice en qué página está eso que me acaba de enunciar. De hecho, me lo marca. Y yo empiezo a dialogar con el documento y le puedo preguntar si, cuál es la base, cuál es la concepción, por ejemplo, cuál es la concepción de educación que tiene. ¿Qué concepción de educación tiene el documento? ¿Cómo la ve la educación? Bueno, una concepción como un medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura. Y le puedo seguir preguntando cuestiones que no estén tan explícitas. De esta misma forma, yo lo puedo proponer para mi tarea de gestión, lo puedo proponer para el análisis de algunos documentos, para interpretación, para comparación, pero también tiene otra función, fíjense, muy interesante, que es el marcar una parte del texto, ¿sí? Casi como si fuera un recorte, marco esta parte, y cuando apenas le termino de marcar, lo trabaja y lo agrega al chat como si estuviera consultando, no tengo que copiar y pegar nada. Y lo que va a hacer es explicarme o agregar una interpretación de esa parte del texto que acabo de poner aquí abajo, y que me habla del artículo 25 y que lo explica y que dice de qué se trata. Entonces yo desde ahí le puedo preguntar otras cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, vamos a irnos a un extremo, ¿cómo podría explicar esta ley a un niño de 10 años? ¿Sí? Por ejemplo, que eso no está en la ley directamente, ni está como ámbito. Podrías explicar, imagina que la ley es como un conjunto de reglas importantes que nos ayudan a tener una buena educación en México. Esta ley dice que todos los niños tienen derecho. La ley dice que la educación es muy importante porque nos ayuda a aprender. Fíjense cómo adapto y cambio el lenguaje desde allí. Lo mismo le puedo pedir para un postdoctorando en educación y desde ahí la complejidad del lenguaje también. Con una sola herramienta, fíjense, con un solo instrumento, hemos trascendido una de las ideas, a mi manera de ver, erradas que hay sobre la inteligencia artificial aplicada especialmente a la educación, que es que muchas veces la usamos como un buscador avanzado. Y en este caso, no hemos buscado partes del texto, hemos hablado con el texto, hemos dialogado con el texto, porque lo maravilloso y sorprendente de la IA es lo generativo, de la IA generativa. Es la generación de contenido, el armado de contenido nuevo que de otra manera no está. Bueno, esta herramienta nos sirve para esas cuestiones. Entremos a algunas otras herramientas que nos pueden servir para también repensar algunas otras estrategias de lo que nosotros vayamos haciendo desde la gestión. Permítanme acá, ahí está. Y les voy a mostrar primero qué quiero utilizar. Bueno, yo quiero utilizar, tengo el gusto de manera virtual de conocer a Antonio en una de las charlas en este mismo espacio, muy interesante sobre el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Y yo quiero usar esta charla para una capacitación con los docentes, con los colegas y demás. Bueno, que ya hayan visto eventualmente la charla, pero yo quiero tener un material de estudio de esta charla. Bueno, lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a copiar la URL del video, me voy a una herramienta que es de transcripción de videos, puedo buscar los subtítulos también y demás, pero en esta puntualmente vamos a poner en español. Y fíjense el proceso que voy a ir haciendo, después lo describo también, pero pego el enlace, obtener la transcripción. De esta transcripción que yo voy a obtener, que es tal cual todo lo que está como texto, que es muy interesante para las clases.
Supónganse que subimos una clase y después obtenemos la transcripción de la clase o una conferencia. Bueno, yo voy a descargar esta transcripción, que la descarga como si fuera es un texto, ¿sí? Pongo ahí, descargo la transcripción. Y ahora sí, lo que hago con esta transcripción es irme a ChatGPT como herramienta, que en este último tiempo ha agregado funciones, entre ellas la de adjuntar un archivo. ChatGPT, decíamos, a veces se lo usa como un buscador avanzado, sin embargo lo vamos a usar como un creador de contenido. Yo le puedo preguntar, resumir la conferencia de Antonio Gresán sobre... Sí, y algo me va a buscar, pero sin embargo yo lo que quiero hacer es adjuntarle el archivo que acabamos de obtener como transcripción, que es puro texto nada más, ahí lo adjunto, y lo que yo le voy a pedir es que resuma. Ni siquiera le voy a decir sobre qué estoy hablando. Y desde ahí me va a hacer un resumen. Cómo la educación continua en la era de inteligencia artificial describe conceptos, habilidades como la resiliencia, la orfandad digital y todos los conceptos que desarrolla el video. De manera muy sencilla, fíjense, acabo de obtener el contenido de un video de casi de 1 hora en texto y acabo de resumirlo en cuestión de minutos. Eso me tiene que hacer preguntar desde la gestión y desde la tarea educativa, ¿qué más puedo hacer? ¿Sí? ¿Qué más puedo desde acá empezar a proponer? ¿Qué puedo pensar? Bueno, y en realidad lo que le voy a pedir desde acá, porque esta es mi intención final, es, ya tengo el prompt armado, saben que el prompt es la orden con la que interactuamos con la inteligencia artificial, en base a lo anterior y con el fin de aplicar los conceptos abordados, elaborar 5 casos para analizar en una reunión de personal docente donde la intención es fortalecer la mirada sobre el aprendizaje de y para toda la vida. Los casos deben ser contextualizados en una escuela secundaria de México. Al final de cada caso, redactar 3 preguntas que sirvan como disparadoras del análisis. Lo que yo podría hacer, sin embargo, lo operacionalizo y lo sistematizo de una manera muy potente. ¿Qué quiero? 3 casos para analizar en la reunión con docentes que voy a tener próximamente sobre este material video que ya vieron. ¿Sí? Entonces yo empiezo a trabajar desde ahí. Trasládenlo al aula también en algún momento y pensados no como colegas, sino como estudiantes. Caso 1, contexto, situación, preguntas disparadoras. Caso 2, contexto, situación, preguntas disparadoras. Y caso 3, y así me acaba de dar un material que yo tengo que revisar, tengo que leer, tengo que ver si está de acuerdo a lo que yo necesitaba y puedo utilizar de una manera muy pertinente para lo que yo quiero evaluar. Y ahí sigue armando este caso. Sin embargo, finalmente, porque decimos que es un creador de contenido, ya lo pusimos en evidencia, acá Escuela Secundaria 23 en Guadalajara, en Monterrey y en Ciudad de México, perdón a todas las otras ciudades o regiones que ha dejado de lado, pero yo le pido finalmente que necesito una rúbrica en formato de tabla para valorar desde la gestión directiva el análisis de estos casos. Entonces, que me dé elementos para después del trabajo yo poder valorar ese trabajo que se haga. Entonces lo que va a hacer es construir la rúbrica para valorar estos casos que ya armó, no cualquier análisis de caso, que también es una técnica. Y fíjense, me da aquí la rúbrica, me da los elementos que de nuevo tengo que controlar, tengo que revisar, pero que finalmente yo puedo utilizar de manera muy pertinente y situada y significativa para lo que quiero hacer. Y ahí hay otra cuestión sobre la IA. Decíamos que no es un buscador avanzado, pero ¿cuándo aprovechamos? Cuando nos apropiamos de esta tecnología y cuando pedimos cuestiones situadas, contextualizadas, significativas para un entorno particular. Yo le podría pedir una rúbrica sobre análisis de caso, pero no sería sobre el análisis de mis casos que armé en base a mi video que yo quería utilizar para mi propuesta de capacitación en este caso. Fíjense todo lo que hemos hecho en cuestión de minutos con herramientas de inteligencia artificial. Dialogamos con un documento oficial, extrajimos conceptos de un video, lo resumimos, desde ahí creamos casos, desde ahí creamos una rúbrica para evaluar estos casos y podemos seguir dialogando, porque la otra cuestión de lo generativo es la cuestión del diálogo también para desde ahí poder trabajar. Entonces eso también nos pone en evidencia algunas otras herramientas. Hagamos un corte con la cuestión de texto y nos vayamos a otra herramienta como Copilot, que es de Microsoft. Y supongamos que en relación al proceso anterior que yo tenía de formación,
Yo lo que necesito es algo que esta herramienta sí puede hacer en la versión gratuita, la anterior no, en la de pago sí, que es ChatGPT 4o, pero de pago. Yo quiero crear una imagen que represente el aprendizaje a lo largo de toda la vida, porque es la imagen que voy a usar de portada para el material de estudio que voy a proponer a los docentes que acabo de hacer los casos, los análisis de caso y demás. Entonces puedo utilizar una herramienta como Copilot para generar imágenes que me pueden llegar a servir. Si no me gusta, puedo pedir otras también en algún momento. Esta herramienta Copilot también genera texto, pero no de manera tan evidente como y de manera tan precisa como las anteriores. Fíjense, me dio la imagen de una persona ya con años, ¿sí? A lo largo de toda la vida. Le puedo pedir que la contextualice en una escuela, que agregue distintos elementos, y puedo usar otras herramientas también para pensar desde Copilot lo que yo vaya desarrollando, lo que yo vaya creando. Pero puede ser una imagen que me sirva para, que me sirva para crear, por ejemplo, en este caso, imágenes alusivas a. Y fíjense también la calidad de las imágenes, ¿no? Voy a abrir una desde acá, porque es muy interesante. Esta imagen no la buscó, la creó, la armó, la elaboró desde ahí. No la usaría particularmente en la tarea con los docentes, pero es una imagen muy interesante, ¿no? Muy significativa también. Mientras más elementos yo le dé a Copilot para la creación de imagen, mientras el prompt sea más específico, mejor va a ser la tarea. Pero también esta herramienta me permite, por ejemplo, adjuntar una imagen. Yo quiero adjuntar una imagen desde acá, y es una tabla sobre estilos de aprendizaje. Entonces lo que le voy a pedir es que resuma lo que se adjunta. ¿Qué va a hacer? Va a leer la imagen, y desde la imagen me va a dar un resumen de lo que esté en la imagen. Inclusive si no tuviera texto, también busca interpretarla y ver, analizar de qué se trata. Bueno, habla de los distintos estilos de aprendizaje, divididos en columnas. En general parece ser un recurso educativo, algo en específico que te gustaría destacar o explorar más, y le puedo seguir preguntando. Acá ya agregamos otros elementos a los que agregábamos recién con ChatGPT. Acá todavía no se puede adjuntar texto, pero sí imágenes, y leer las imágenes de lo que nosotros vayamos haciendo. También con las imágenes, y acá me voy a otra herramienta que es Gemini, que es la herramienta de IA generativa de Google, que también ha sufrido modificaciones y mejoras en todo este tiempo. Pero ¿se acuerdan la encuesta que hicimos al inicio? ¿Se acuerdan los datos del inicio? Bueno, yo con esa encuesta lo que quiero hacer es redactar un artículo. Quiero redactar un artículo con los resultados de la encuesta en este momento, porque lo tengo que entregar de acá a 5 minutos, ¿no? Entonces, lo que yo voy a hacer es, fíjense, me vengo acá a la encuesta, acá está la encuesta, y acá están los resultados de las encuestas, tal cual lo que ustedes respondieron. Muchas gracias a las 28 personas que respondieron. Y yo lo que puedo hacer es, por ejemplo, tomar esta pregunta. Lo que voy a hacer es capturar la pantalla. Simplemente no estoy descargando nada, lo estoy copiando a este análisis que hizo ya Google Forms desde acá. Me voy a Gemini, y en Gemini lo que hago es simplemente pegar esa imagen que acabo de obtener. Y lo que le voy a pedir es resumir los datos de esta pregunta y redactar un texto sobre IA y educación, por ejemplo. Porque les preguntaba qué sensaciones tenían ustedes sobre esa cuestión. Va a leer los resultados, yo puedo analizar los resultados, puedo inclusive pedirle una interpretación de esos resultados, pero a su vez la imagen muestra los resultados, una encuesta sobre la percepción del uso de la inteligencia, lo que ustedes respondieron. Las respuestas más comunes fueron estas, las menos comunes fueron estas. Sugieren que existe una mezcla de emociones. A continuación, el texto, la IA y la educación. Y tiene potencial de transformar, personalizar, proporcionar. Sin embargo, también existen desafíos potenciales asociados, que es lo que ustedes decían también. En general, la IA tiene el potencial de mejorar. Es importante ser consciente de los posibles desafíos. Y este texto que yo le podría haber pedido de alguna manera, de nuevo está contextualizado con los resultados que nosotros fuimos obteniendo. Y desde estos resultados yo puedo pensar en alguna instancia de formación, puedo pensar en un informe un poco más extenso.
tengo las enormes posibilidades de hacer cada una de las tareas que yo quiera y que antes eran muy complejas. ¿Yo puedo analizar los resultados de esta encuesta? Sí, claro que puedo. Y de hecho, cuando los analice, yo tengo que ver si son pertinentes o no. Pero también puedo potenciar la tarea y pensar de nuevo, ¿qué más puedo realizar desde allí? ¿Qué es lo que me permite hacer desde lo que nosotros vayamos proponiendo? Me voy a otras herramientas también para ir a la parte final, pidiendo disculpas un poco por la extensión, pero me voy a una herramienta que se llama POE. Es una herramienta multi-chatbots. De hecho, fíjense que tiene acá la posibilidad de distintos motores de chatbot. No es uno solo, tengo GPT, tengo Claude, tengo Gemini, los de Meta, Mistral, Reka, bueno, distintos motores de chatbot que me dan resultados distintos. Es muy interesante para usarlos como chatbot y para comparar qué resultado me da uno y qué resultado me da otro. Sin embargo, en este caso puntual, la función que yo particularmente utilizo y que la recomiendo enormemente es la creación de un bot. Estamos en un área, en un departamento, en una institución, en una escuela, en un grupo de estudio, en un grupo de investigación, donde fuera, y tenemos un montón de material bibliográfico que es de referencia para esa tarea, o de una disciplina, o de un área particular, de una cátedra, o de lo que fuera. Y yo puedo crear mi propio bot. ¿Qué es crear mi propio bot? Un chatbot que va a responder como un chat GPT, pero que va a responder solamente con el material que yo le cargue como referencia. No me va a responder al azar ni aislado. De hecho, yo le puedo poner el nombre, le puedo cambiar la imagen, puedo elegir cuál va a ser el motor que va a potenciar este chatbot, el motor, no los datos que va a usar. Le pongo instrucciones, le pongo un mensaje de saludo, qué perfil tiene, si es público o no, inclusive le puedo monetizar si tiene muchas consultas y demás, pero lo más interesante está en este punto, añadir fuentes de conocimiento. Nosotros hemos creado en una universidad a la que pertenezco, en el área de educación a distancia, un chatbot de asistencia a los docentes para dar clases virtuales o a distancia. Y hemos añadido en esta fuente de conocimientos todo el material bibliográfico que teníamos. Entonces, cuando les da una respuesta, nos aseguramos que esa respuesta está de acuerdo a la visión de esa universidad sobre la educación a distancia. Bueno, y es tan simple como adjuntar archivos. Y adjuntar, y adjuntar, y adjuntar, y adjuntar. Y eso nos da una referencia. Piénsenlo en la gestión. Adjuntamos leyes, normativas, perfil institucional, normas de convivencia, etcétera, etcétera, de nuestra escuela, de nuestra institución. Entonces, cuando un padre, inclusive reglamento, forma de inscripción, cuando un padre viene a consultar cuál es el perfil de la escuela, lo hace con el chatbot y el chatbot le responde. Y no solo que le responde, sino que le dice de dónde sacó esa información. Y esto es de creación libre, gratuita, no tiene límites. Lo único que no puedo hacer yo como creador es ver cuáles son las consultas que se le hicieron. No tengo ese registro, ¿sí? En la versión gratuita. Pero sí tengo una herramienta que puedo proponer y que puedo probar y que es muy interesante. Y en esto, de nuevo, me adueñé de la inteligencia artificial. Utilicé la inteligencia artificial para lo que yo realmente necesito. Me voy a últimas herramientas. Claude, particularmente Claude.ai, es una de las herramientas que más utilizo y ha agregado actualmente una función que me parece fabulosa, que me parece muy interesante y la vamos a poner a prueba con una orden puntualmente. La opción es, en una pantalla me va a decir lo que va haciendo y en la otra me va a dar el resultado. Fíjense, yo lo que quiero es, le digo, la pongo en acción y le digo que es un directivo de mucha experiencia, que tiene una visión humana, que es empático y a la vez profesional. Debes planificar una reunión con padres de alumnos de primaria para abordar un tema delicado como la adicción a la tecnología por parte de los menores. La escuela es una institución de México con más de 25 años de trayectoria y muy demandada con 500 alumnos en total. Está ubicada en las afueras de la capital del país. ¿Puedes ayudarme? Cuando pongo Enter, empieza a redactar, empieza a elaborar. Y me dice, acá te presento un esquema para organizar la reunión de manera efectiva. ¿Sí? Y me da los distintos aportes de esta manera, de la preparación, la convocatoria, la estructura. Recuerda mantener y me pregunta si habría alguna otra cuestión. Puedes crear la nota de invitación
y yo lo voy usando como asistente de lo que yo voy generando, de lo que yo voy haciendo. Y acá está lo que les decía. Fíjense lo que está haciendo. Dividió la pantalla en dos. De un lado, en el de la izquierda, donde está escribiendo ahora, me dice lo que acaba de hacer. Algunos puntos a destacar. Se enfatiza la importancia del tema, se presentan los objetivos, se destaca la importancia. Puede adaptar esta invitación. ¿Le gustaría hacer algún ajuste? Me dice al final, de este lado. Pero de este lado me da el documento real y concreto, que es la invitación. Entonces me va mostrando de los dos lados qué está haciendo y por qué lo hizo. ¿Cuál es el fundamento para hacer cada uno? Y si yo le pidiera una modificación, me explicaría qué fue lo que modificó y me daría el resultado de esa modificación. Es muy interesante, por ejemplo, para la elaboración de textos, porque yo me va preguntando si estoy de acuerdo, si no estoy de acuerdo, si le quiero agregar algo, si le quiero sacar algo, y eso me lo va preguntando en este costado. En este otro costado me va dando las versiones del texto que yo voy redactando. Es sumamente potente, tiene un nivel de redacción muy preciso y está avanzando con sus motores. De hecho, hoy en comparaciones a nivel de redacción de texto, Claude supera a ChatGPT 4o, que es la última versión. Por eso yo lo utilizo particularmente y lo recomiendo cada vez que puedo. Otras herramientas tienen que ver con educativas. Esta es una todo en uno, que es Magic School, que tiene una versión gratuita limitada y después tiene una versión de pago, pero simplemente para tener en cuenta cuáles son las posibilidades que nosotros tenemos de generación de distintos materiales. ¿Cuál es la virtud de esta herramienta? Que tiene, por ejemplo, la división en cada una de las tareas que queremos realizar, y cuando yo, por ejemplo, quiero armar un plan de lecciones, por ejemplo, lo que hace es no abrirme el chat, sino abrirme un formulario que me va preguntando distintos aspectos. Puedo adjuntar archivos y me genera el resultado a partir de eso. Es muy interesante, reitero, es una versión gratuita limitada y después tiene una versión de pago. Y finalmente, para cerrar, para terminar con estas herramientas, que después habría también un montón de posibilidades también como para repensarlas, me tomé la atribución de no lo voy a hacer yo, porque si llego a cantar, si llego a entonar algo, no queda nadie en la sala, sino que hay herramientas, así como esta que les muestro acá, que genera presentaciones tipo PowerPoint de manera automática, que se llama Gamma, así como esta que genera de manera automática videos con subtítulos y con audios, que se llama Lumen 5. De la misma manera está esta otra herramienta que se llama Suno, y que esta herramienta particularmente lo que hace es crear música. Entonces, para el cierre, lo que les voy a proponer es una canción. Obviamente no cantada por mí, sino cantada por la inteligencia artificial. Y lo que van a escuchar está creado simplemente con un prompt, yo no sé de música. La letra, la canción y la voz que canta está todo creado con inteligencia artificial, y eso es parte del cierre que les propongo para este momento. Directivos de visión en la era digital, todo un mundo por cambiar, con coraje y sin igual, innovando sin parar, educando con pasión. Inteligencia artificial es nuestro motor de acción. Directivos adelante, con el futuro en mente. Cambiemos hoy, sin mirar atrás. Tecnología en clase, transformando la enseñanza. Cada día un avance, con sueños en balanza. Directivos adelante, con el futuro en mente. Cambiemos hoy, sin mirar atrás. Juntos seremos más, imaginemos sin cesar. Directivos de la era que el cambio liderará. Bien, hasta ahí llegué para que no se extienda más. Después vuelve a repetir y demás. Y las últimas pantallas tienen que ver con dos conceptos. La IA es parte importante de la realidad
y la realidad nunca puede ser ajena a la educación, pero su incorporación no debe ser solo instrumental, tiene que convertirse en objeto de estudio, análisis y debate, necesita de reflexión y cuestionamiento, decía la UNESCO el año pasado. Y finalmente, una pregunta que la respuesta la tenemos cada uno de nosotros. Cuando pase la novedad del uso masivo de la IA, ¿cómo nos encontrará a las instituciones educativas? Anhelando volver a un tiempo pasado que fue mejor, entre comillas, aún resistidos al cambio o habiendo transformado crítica y consensuadamente nuestras prácticas institucionales y nuestras prácticas pedagógicas. De mi parte, hasta aquí, agradeciendo nuevamente el espacio, la oportunidad, pidiendo disculpas por la extensión del tiempo y esperando que haya resultado una instancia de aprendizaje significativa. Quedo atento a las consultas y al compartir que dispongan para este momento. Muchísimas gracias.